Hoy quiero hablaros del pasado y del futuro también, y lo voy a hacer gracias a la visita que he realizado como invitado en dos podcasts muy distintos, pero que me han servido a mí, pues un poco motivado también por la crisis de los 40 para tomarme mi podcasting con algo de perspectiva. Dejadme que ponga la intro y enseguida os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, las noticias, las herramientas, recomendaciones y eventos relacionados con el podcasting? Te presento Al otro lado del micrófono, un metapodcast de aproximadamente 10 minutitos en el que te traigo todo esto cada día de lunes a viernes. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. ¿Lo escucháis? Es el sonido del silencio. El silencio de un patrocinador que aún no se ha decidido a anunciarse en este podcast todavía. Pero tú que estás escuchando esto, tú puedes ponerle remedio. Este espacio sonoro que ahora está triste y silencioso puede convertirse en algo alegre e ideal para contar lo que haces, lo que vendes o lo que creas. Así que trae tu proyecto digital, tu evento o tu podcast y ojo que si sale en este proyecto sonoro diario, también saldrá en mi newsletter Podcasting por Escrito. Ponte en contacto a través de alotroladodelmicrofono.com/patrocina. Hace unos cuantos días estuve de visita, de mini gira, digamos, por otros podcasts como invitado. En primer lugar, me reuní con Marta Hijado para grabar una edición de su podcast Asómate. Y os voy a leer ahora la descripción de este podcast para que veáis dónde me metí, porque la verdad que es un podcast sobre maternidad y yo dije, uy, pero como Marta es un encanto, estuvimos grabando allí una horita larga y bueno, dejadme primero que os presente el podcast. Su descripción dice lo siguiente: bienvenida al podcast imperfecto Asómate, en el que hablo sobre cualquier tema que pueda surgir a partir de nuestra maternidad, ya que la mía me ha transformado tanto que creo que es necesario hablar de ello. Asómate es un podcast creado por mí, Marta Hijado, gracias a mi experiencia como mujer, mamá, fotógrafa, trabajadora y todo el plus de aptitudes que me han dado mis 41 años de vida hasta ahora. A través de entrevistas o monólogos iré reflexionando sobre diversos temas de crianza y maternidad para que tú también le des una vuelta a tu cabeza o te des cuenta de que no estás sola. Y en este caso yo no estaba solo porque me reuní con Marta Hijado, como decía, para charlar un poco y decía que me daba un poco de miedo porque era la primera vez que un padre acudía a su podcast para hablar de maternidad/paternidad. Marta y yo compartimos coworking online en Sin Oficina y bueno, pues lanzo un mensajito para pedir nuevos y nuevas invitadas a su podcast y yo le dije, a ver, yo no soy madre, porque ella estaba pidiendo madre, yo no soy madre, pero sí soy padre y puedo contarte mi experiencia, en este caso emprendiendo. Y fue un capítulo, digamos, para mirar al pasado, como os decía en la intro, que hoy quiero mirar al pasado y al futuro. Un capítulo de mirada al pasado para darme cuenta de cómo he llegado hasta el día de hoy, hasta el 2025, las decisiones que tanto mis hijas como mi familia en general me han hecho tomar para, bueno, pues atreverme incluso a lanzar una productora de podcast, que sí, para dedicarme a lo que me gusta, sí, para ganar dinero, pero sí también para estar más con mi familia, para cuidar de mis hijas y, en fin, para no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿no? Algo, bueno, que sea un ten con ten, ¿no? Entre la vida personal, la vida profesional y la vida familiar. Y con Marta, bueno, pues hice un pequeño repaso a lo que han sido los últimos 10 años, porque mi hija mayor acaba de cumplir 10 años, y mi hija mayor fue, digamos, la primera ficha de dominó que empezó a tirar un gran puzzle, una gran reacción en cadena, que acabó desbordando mi hija pequeña y sobre todo la pandemia, y que acabó haciendo, bueno, pues que dejase mi trabajo, que fundase la productora de podcast, que actualmente me dedique a lo que me dedico, pero sobre todo en este episodio pues hago un repaso a eso, cómo ha sido estos 10 años como padre, estos 5 años como bipadre, después de mi segunda hija, que fue el verdadero terremoto de esta casa, y también pues mis 2 años como autónomo, 2 años y 2 meses ya como autónomo, con la productora de podcast y cómo llevar esto, ¿no? De la paternidad, de la maternidad también, porque hablo de mi mujer, de la familiaridad, porque al final formamos una familia, y de cómo la sociedad en general pues trata a los niños, a la familia, la conciliación, etcétera, etcétera, etcétera.
como imaginaréis, al final uno como autónomo pues tiene más privilegios a la hora de conciliar, también tiene más obligaciones porque se tiene que organizar todos sus horarios y toda su economía y todo en base a su propia experiencia, y esto es de lo que hablo en este capítulo de Asómate, que la verdad que fue casi que diría que Marta me tenía que haber cobrado por una sesión psicológica, porque fue todo un desahogo y un buen ratito. La verdad que desde aquí, Marta, mi enhorabuena, porque me hiciste sentir muy a gustito, hablar largo y tendido sobre, bueno, pues desde el momento que nació mi primera hija, bueno, incluso un poquito antes también, hasta la llegada de la segunda hija y el estado actual en el que nos encontramos, ¿no? Como familia. Yo diría que somos muchos más felices ahora que hace 10 años cuando llegó la primera, pero es un camino que nos ha costado e incluso me ha enseñado el propio podcasting a cómo sobrellevar esta carga familiar. Desde aquí lanzo un saludito a Mónica de Madresfera porque tiene buena parte de culpa de ello. Y en cuanto al segundo podcast que me sirve para mirar al futuro, participé también en el 12º episodio de la iniciativa Podgaming. La propia iniciativa Podgaming es un conglomerado de podcasts, todos ellos relacionados en mayor o menor medida con el entorno de los videojuegos, liderado por Game Elch y con David Bernat a la cabeza, que, bueno, además de iniciativas para hacer proyectos en conjunto, pues de vez en cuando se reúnen para grabar un episodio en concreto a modo de super crossover entre distintos participantes de otros proyectos que están relacionados en mayor o menor medida con los videojuegos, porque en este caso yo no estoy tan relacionado con los videojuegos, aunque es algo que me gusta, pero en este podcast no hablo sobre ellos, pero sí que estoy, digamos, medio ahí por la parte podcastil de todo esto. El caso es que surgió un pequeño debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el mundo de los podcasts y en el mundo de los videojuegos y cómo utilizamos todos nosotros en mayor o menor medida estas nuevas herramientas que desde hace un par de años están revolucionando casi cualquier sector o cualquier sector, como imaginaréis. El resumen del episodio indica lo siguiente. En este programa hablamos del uso de la inteligencia artificial en el podcasting y debatimos sobre los beneficios que puede aportar en contra de los perjuicios. También hablamos sobre varias herramientas que nos pueden ayudar en nuestro día a día para la creación de podcasts, y se abrieron pequeños debates también sobre cómo utilizar estas herramientas en los videojuegos. Pero bueno, los 7 compañeros que participamos en este episodio, aunque no participábamos los 7 de golpe, sino que hubo ahí como un segundo bloque, pero bueno, ahora os comentaré. Estuvo David Bernat, Bernie de Game Elch, Empepinao86 de la Hora de los Marcianitos, Rock Quito de las Rockimendaciones de Juegos, un servidor, Jorge Marín, EOB de Al Otro Lado del Micrófono, Alex Blackneku, de Café con Gato Negro, y José Iniesta y Guille de ILT Juegos en formato audio. Ellos lo grabaron aparte en Twitch, pero lo integramos, digamos, como un segundo bloque de este capítulo. Y la verdad que, como decía, ¿no? Pues me sirvió un poco para mirar al futuro, porque no solamente hablamos de podcasting, no solamente hablamos de videojuegos, sino que hablamos del impacto de la inteligencia artificial en muchos ámbitos más. Lógicamente siempre en torno a la creación de podcasts y cómo esto afectará a los propios videojuegos y cómo lo veremos como creadores de podcast o creadores de podcast de videojuegos, aunque yo no esté en ese nicho. Pero fue un placer, la verdad, compartir este ratito, al igual que con Marta, con estos otros compañeros, y en este caso, en vez de mirar 10 años atrás, pues miré 10 años adelante, pero aquí sí que alejado un poco de mi familia y sí más la faceta de creación de contenido, en mi caso en formato podcast, y cómo está impactando a la inteligencia artificial en este aspecto. Como bien sabréis, y os lo dije a principios de este año, uno de mis retos para este 2025 era integrar cada vez más el uso de esta inteligencia artificial para que me ayude en algunas herramientas para las que necesito ayuda en la producción de podcast o todos los aspectos relacionados con EOB Productora. Y bueno, pues la verdad que en estos 3-4 meses que llevo ya, poco a poco, cada vez lo uso más, poco a poco le voy encontrando nuevas utilidades, y es un placer ver cómo otros compañeros, bueno, pues lo ven de otras aristas y cada uno lo aplica en su trabajo o no, o al revés, no deja que otros lo apliquen en su trabajo. Bueno, en fin, pues fue un debate bastante sano, la verdad, con muchos puntos de vista, un episodio de estos que da gusto grabar y que da gusto compartir, y es una pena que durase tan poco.
y que no tenga tiempo para compartir más episodios como este o directamente jugar a uno de los títulos que juegan estos otros 6 compañeros en sus consolas, ordenadores o dispositivos móviles, ¿no? Porque, bueno, es un nicho que a mí sí que me atrae mucho. No soy creador de podcast de videojuegos, pero sí que soy oyente de muchos podcasts sobre videojuegos, como os dije, por ejemplo, el lunes con la recomendación de esta semana. Pero bueno, dicho esto, os voy a dejar los enlaces a estos dos episodios especiales en las notas del capítulo, para que lo tengáis muy muy fácil y podéis escucharlos, y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde allí también podréis encontrar pues los episodios anteriores, los accesos a las redes sociales donde estoy presente yo o está presente EOB Productora, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, de WhatsApp y por último pues las formas de apoyar o incluso patrocinar este proyecto de Metapodcast Diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.